Es la densitometría ósea. La densitometría ósea es un examen que mide la densidad de los huesos para verificar si los huesos están muy fuertes o si están débiles. Y esto se pide cuando en el paciente sospechamos de osteoporosis, ¿sí? Sospechamos, ¿por qué les digo? Porque la osteoporosis es una enfermedad que no da síntomas, ¿sí? El paciente puede tener osteoporosis y está totalmente asintomático. Pero ¿por qué es importante detectarlo a tiempo? Porque la principal complicación de una osteoporosis es una fractura. Puede ser fractura de antebrazo, de cadera, de columna, del tobillo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hacemos el diagnóstico si el paciente no tiene síntomas? Basado en factores de riesgo, ¿sí? Hay muchos factores de riesgo que tienen que ver con el inicio de una osteoporosis. Conversaba con alguno de ustedes que uno de los factores para tener osteoporosis es la dieta baja en calcio. Es una ingesta dietética deficiente de calcio, ¿sí? Y la osificación inicia a los 4 meses de la gestación, cuando estamos en la barriguita de la mamá. Entonces, a partir del cuarto mes, nuestro hueso empieza a ser fuerte y esa fortaleza se llega a un pico máximo a los 30 y 35 años de edad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una ventana de oportunidad que son desde los 4 meses de gestación intraútero hasta los 35 años para repletar nuestro hueso de totalmente de calcio para que esté fuerte. Pero si todos esos años no hemos consumido calcio, nuestro hueso a los 30 años va a llegar fuerte, pero no va a llegar a su masa de pico ósea de máxima fortaleza, porque no hemos consumido calcio, ¿no? Entonces ustedes tienen un poquito más de 10 años para completar ese relleno de calcio en sus huesos. Ahora, aparte de la poca ingesta de calcio, existen enfermedades que pueden producir osteoporosis, por ejemplo, la artritis, el lupus, la enfermedad renal crónica, la diabetes tipo 1, tipo 2, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo. También fármacos que producen osteoporosis, el uso de inhibidores de bomba de protones crónicamente, el uso de warfarina, el uso de levotiroxina, el uso de anticonvulsivantes, el uso de medicamentos oncológicos como el anastrozol en los pacientes que tienen cáncer de mama, ¿sí? Y también nuestra misma fisiología. Hay pacientes que son perdedoras de calcio a través de la orina. Lo normal es perder calcio hasta 300 miligramos en orina 24 horas. Sin embargo, hay otros pacientes que pierden más de 300 miligramos. Entonces son perdedores de calcio. Y eso hacemos la evaluación. Ya van a tener su clase también de osteoporosis. Otro factor o enfermedad importante es el síndrome Cushing, que puede ser endógeno o exógeno. El exógeno, el síndrome de Cushing exógeno es producido por los corticoides. Otra enfermedad que produce osteoporosis, síndrome de Addison, también, ¿sí? Aparte, otras enfermedades infecciosas, como la infección por el VIH. Entonces hay que tener, los factores son más de 20 factores, ¿sí? Y un factor que a veces tiene que ver con ustedes, los jóvenes o las jóvenes, que quieren ser muy delgadas. La delgadez, índice de masa corporal menos de 20, también es un factor de riesgo para osteoporosis. El tabaquismo también es un factor de riesgo para osteoporosis. El alcohol y el sedentarismo, ¿sí? Como todo el día están estudiando, pues no tienen ni tiempo para hacer ejercicios. Entonces, fines de semana tienen que hacer sus ejercicios, chicos. Entonces, todos esos factores que he mencionado producen osteoporosis. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Si mi paciente tiene un factor de riesgo, dos factores de riesgo, le pido una densitometría ósea, ¿sí? Y esa densitometría ósea lo que me va a manifestar son basado a, pero aquí,
al T-score o Z-score. ¿Cuándo voy a usar un T-score? Cuando mi paciente sea o tenga edad alrededor de los 50 años a más. Y cuando uso Z-score, si mi paciente tiene menos de 50 años, en pacientes jóvenes como ustedes, ¿sí? ¿Y por qué utilizo esos dos valores? Porque en la máquina, ya, sí, en el resultado van a tener una imagen como esta, de tres colores, en la cual que corresponde a la evaluación del paciente se encuentra en la zona verde, es normal; si está en amarillo es osteopenia y si está en rojo es osteoporosis. Aquí, si no lo tomamos con colores, sino con números, que es lo que puede venir en el examen, más no los colores. Una desviación estándar de T-score o Z-score mayor a -1 es normal. Entre -1 y -2.5 es osteoporosis. Menor a -2.5 es osteoporosis. Entre -1 y -2.5 es osteopenia. Y en menor a -2.5 es osteoporosis. ¿Sí? Ahora, la osteoporosis, no existe osteoporosis leve ni existe osteoporosis moderada. Existe osteoporosis y osteoporosis severa, como bien la Organización Mundial lo ha definido. La osteoporosis es, como les repito, menor o igual a -2.5 de desviación estándar, ya sea T-score o Z-score. Y osteoporosis severa es cuando hay la desviación estándar menor a 2.5 y además una fractura por fragilidad. Una fractura que se haya producido a la misma altura del paciente. Puede ser un resbalón, una caída al piso, y eso le produció la fractura. Pero una fractura producida porque se cayó de un tercer piso, pues eso no es una fractura por fragilidad. Bien, esto lo hemos hablado aquí. Hay dos conceptos importantes, la T-score y la Z-score. Ambos son desviaciones estándar. La fórmula es bastante compleja, la máquina lo saca y, como en este ejemplo, es una evaluación de cadera derecha y vemos que el punto blanquito que tenemos ahí, lo voy a agrandar un poquito. Este paciente, su densidad ósea de la cadera derecha ha salido en la zona roja, menor a -2.5. Para ser más específicos, el cuello -2.9, tiene osteoporosis. ¿Sí? En la zona del trocánter -3.0, osteoporosis. Cadera total -2.9. Su diagnóstico de la paciente es osteoporosis. Entonces, para recalcar, entre -1 y -2.5, osteopenia. Menor a -2.5 es osteoporosis. Y miren acá la curva, chicos. Aquí es 20 años hasta los 30. La curva casi es horizontal entre los 20 y 30 años. Después de ello, la curva empieza a bajar naturalmente, fisiológicamente. Si el bebé al cuarto mes empieza a osificar su hueso, nace, toma la leche de la mamá, es niño, adolescente, toma leche, queso, yogur, pescados azules, consume vegetales verdes como el brócoli, las espinacas, les estoy mencionando los alimentos ricos en calcio, frutos secos como el ajonjolí, la chía, las almendras y las frutas como la naranja, pues su hueso va a llenarse de calcio y su pico va a ser alto. Aquí va a llegar a los 30. Pero si ese niño, ese bebé, no le gusta la leche, no come brócoli, no come acelgas, no come espinaca, no come pescado, no come frutos secos, su densidad ósea a los 20 años, mira dónde va a estar. Aquí. Tiene osteopenia. Conforme pasan los años, es fisiológico que baje la densidad ósea. Entonces, continuamos con el descenso. Y a los, mira, 50 y tantos años ya tiene osteoporosis. Y miren este otro paciente que su pico de masa ósea llegó más alto. Osteoporosis, recién, ni 100 años le daría osteoporosis. ¿Sí? Entonces, la dieta es importante, es un factor de riesgo. Ahora, esto de acá son las definiciones estrictas de la Z-score. La Z-score es la masa ósea
de una mujer por lo general, porque esto es más frecuente en mujeres, expresada en el número de desviaciones estándar, por encima o por debajo de la densidad mineral ósea de la media de otros individuos. ¿Qué quiere decir? Es una desviación estándar que compara con otros individuos de la misma edad, mismo sexo y misma raza. Entonces, si ustedes gustan hacerse una densitometría, pues la máquina va a elegir la Z-score y lo va a comparar con individuos de su misma edad, su mismo sexo, su misma raza, ¿sí? Y va a salir el valor. Ahora, si es una paciente alrededor de 50 años que ya es postmenopáusica, ¿qué va a hacer la máquina? Va a comparar la T-score, va a sacar una desviación estándar de T-score y ese T-score va a comparar que ya está estandarizado en las máquinas con la misma, con el mismo estándar, el mismo prototipo de una persona que ya está dentro de la máquina, protocolizada, que sea del mismo sexo, la misma raza, pero el prototipo va a ser una paciente de 30 años, que es con un pico de masa ósea la más alta, ¿sí? Entonces, ese prototipo de 30 años va a ser comparado con la paciente que tiene 50, 60, 70 años. ¿Ya? Y a esa comparación lo llamamos T-score. Entonces, ¿qué quiere decir? En jóvenes vamos a valorar la Z-score y en adultos mayores vamos a valorar la T-score. En jóvenes se evalúa la máquina con un prototipo con todas las características iguales. Y en los adultos, la máquina compara el adulto mayor con un prototipo de la misma máquina, pero un prototipo perfecto de 30 años. Aquí, esto ya son valores, no son imágenes. Esto es una evaluación de cadera, ¿sí? En la cual vemos que en todas las zonas ha salido osteoporosis. Todas tienen la T-score menos de menos 2.5. Entonces, esta paciente, su diagnóstico es osteoporosis. Aquí tenemos una paciente de 30 años, luego llega a las 40 y tantos, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80. Se dice que el hueso, conforme pasan los años, se va descalcificando, es algo fisiológico. Y además, una forma de ver que tu paciente tiene osteoporosis si ha bajado de talla 4 centímetros. Si la talla ha bajado mayor o igual a 4 centímetros, tu paciente tiene alta sospecha de osteoporosis, sin tener una densitometría. Eso pueden usar, por ejemplo, chicos, ustedes cuando estén en su serum. ¿Y por qué ello? Porque la densidad ósea inicialmente es gruesa, compacta, pero luego se hace como una esponjita y el hueso se va comprimiendo sobre todo de la columna. Si la altura debe ser, ejemplo, unos 4 o 5 centímetros de altura, va bajando y eso ocurre a nivel generalizado. Entonces, la suma de todos esos y como la columna nos da la talla, vamos bajando de talla. Entonces, esta es una densitometría ósea de un paciente en la cual han evaluado la columna del L1, L2, L3, L4, que eso es la gola estándar para la evaluación en la columna. No se evalúa otras vértebras, solo de la L1 a L4. Y fíjense acá que ha salido en la T-score, si es una paciente adulta mayor, en menos 1.8, menos 1 que es normal, menos 1.9 que es osteopenia y menos 1.7 que es osteopenia. El valor total de la desviación estándar es menos 1.6. ¿A qué valor corresponde? Osteopenia. Y viendo la imagen, efectivamente corresponde a una osteopenia. Ahora voy a dejar de compartir esto unos minutitos y les voy a mostrar densitometrías óseas reales de este paciente. Este quiero que vean. Así viene una densitometría ósea real y fíjense, este es un resumen, el primer cuadro, todo salido rojo. Columna menos 3.5, caderas menos 2.7 a la derecha y menos 3.0 a la izquierda, radio menos 3.7. Sí, sí, a ver, vamos a ver ahí, a ver. ¿Ahí lo verá? Sí, ¿no?
Ya, les decía que esto es un examen real de densitometría, no es una muestra, no es un prototipo, es de una persona real. Y inicialmente les muestran el resultado de la densitometría en un cuadro de resumen. La columna lumbar L1, L4 menos 3,5. El cuello femoral, tanto derecho como izquierdo, menos 2,7 y menos 3,0 respectivamente, y el radio distal menos 3,0. Todo le ha salido en rojo, todo le ha salido en valores menores a menos 2,5. Entonces, tiene osteoporosis esta paciente, ¿sí? Pero para hacer el diagnóstico, y esto me sirve para decirles la definición de osteoporosis, basta que tenga en la columna o en la cadera. Osteoporosis para nosotros decir que tu paciente tiene osteoporosis. El radio distal solo nos sirve para pronóstico, pero en este caso todo su cuerpito tiene osteoporosis, ¿sí? Y lo vamos a ver en imágenes. En la cadera izquierda, miren, la valoración ha salido en rojo, numéricamente ha salido en menos 3,0. La cadera derecha de esta paciente, cadera total menos 2,9 y en imágenes ha salido en rojo, ¿sí? Osteoporosis. El radio distal en rojo, el valor total en menos 4,5. Tiene una densidad ósea bastante disminuida. Está en rangos de osteoporosis. Su diagnóstico, la paciente definitivamente es osteoporosis. Miren la columna de L1 a L4, todos los rangos están en osteoporosis. El promedio sale menos 3,5, osteoporosis. ¿Sí? Entonces, ahora, para valorar si el examen está correcto o no, no es simplemente verlo. Si ustedes se dan cuenta, aquí valora del 1 al 4. Hay otros lugares en que recién están en proceso de aprendizaje, entonces no debe ser correcto. Si ustedes encuentran la evaluación de L2 a L5, no es correcto, tiene que ser de L4, de L1 a L4, ¿sí? Y no deben marcar, deben dibujar, no sé si se dan cuenta, aquí hay una marca amarilla. Los osteofitos, que son excrescencias óseas, protrusiones óseas de una enfermedad que se llama artrosis, no deben ser contabilizadas porque sumaría la densidad ósea y saldría patológico. No, si esto lo aumenta la densidad, va a salir como que normal, pero el paciente tiene la patología, tiene osteoporosis. Entonces se quitan los osteofitos, como se dan cuenta. Entonces se evalúa L1, L2, L3, L4, borde superior de la vértebra, borde inferior, pero el borde inferior está equidistante a ambas vértebras, igual aquí, igual acá, y este es el borde inferior. Está bien tomada, ¿sí? Pues hay que tener en cuenta ello. Se debe ver de igual forma las costillas y el ilion aquí al costado. Y de esta otra paciente, también es una paciente real, la columna lumbar le ha salido normal, el cuello femoral le ha salido en osteopenia, menos 2,0 en la derecha y menos 1,8 en la izquierda, y en el radio distal menos 1,5. Vemos las imágenes, cadera izquierda en amarillo, cuello menos 1,8, rango de osteopenia. La otra cadera, el cuello menos 2,0, aquí en amarillo es osteopenia. Y miren, aquí la columna, ¿sí? Han tratado de dibujarlo, quitando los osteofitos, obviamente, pero no es una columna lumbar normal, tiene escoliosis. Pero igual tratamos de hacer la densitometría y ha salido la densidad ósea dentro de lo normal en promedio. Solo la L1 que está ligeramente descalcificada en rango de osteopenia. ¿Sí? Y el antebrazo que nos sirve para pronóstico también le ha salido osteopenia. ¿Sí? Entonces, si ustedes, generalmente me pasa, ¿no? Vienen muchos pacientes por dolor articular, dolor de rodilla, hombro, artrosis de rodilla, tosis de cadera, tendinitis del supraespinoso, vienen por cualquier otra patología, pero por ahí encuentro un factor de riesgo que puede ser que tenga la señora alrededor de 50 años, le pido la densitometría y si tiene más, con mayor razón. Si esa paciente toma corticoides, es hipotiroidea, toma levotiroxina,
o de pronto toma anticonvulsivantes, le pido la densitometría. Basta que tenga factores de riesgo para que ustedes le pidan este examen, así venga por otro motivo, porque de nada sirve que ustedes le hagan el diagnóstico a esta etapa, ¿no? Este paciente vino, que es relativamente, no, ya tiene sus 76 años, en la cual le salió todo en rojo. Sí tiene cura, por si acaso, sí, pero me voy a demorar en promedio unos 3 años con la mejor medicina que tenemos en Perú, sí, en promedio 3 años, ¿ya? En vez de quizá demorarme un año o 2 añitos, ¿no? Cuando le diagnosticó tempranamente. Bien, hasta ahí mientras abro el archivo, ¿tendrán alguna duda, alguna pregunta? Voy compartiéndoles el otro aquí. Hay alguien que está hablando, pero no le escucho muy bien. Hola, hola, Escucha, hola. doctora. Sí, ahí. ¿A partir de qué edad se le pide el test score? ¿El qué me dices? ¿A partir de qué edad? Se le pediría el test score, La, doctora. la densitometría ósea. ¿A partir de qué edad? Sí, el test score. Bien, en realidad, El test score. pedimos, ya, mira, este, pedimos la orden cuando tú lo haces se pone densitometría ósea, tal cual dice el título, ¿sí? Y dentro de la densitometría ósea te va a venir valores de T-score y Z-score, los dos, aquí mira, T-score y Z-score. Si tu paciente es joven, vas a ver la Z-score, pero si tu paciente es posmenopáusica, tiene alrededor de 50 años, no hay un límite correcto porque la menopausia, dependiendo de la persona, es a diferente edad. Hay otros que es a los 40, hay otros a los 50, y otros a los 52, es diferente. Pero antes de la menopausia medimos el Z-score, ¿sí? Después de la menopausia nos fijamos la T-score. Entonces, tu densitometría ya te va a venir con los dos parámetros. Tú vas a elegir cuál ver, ¿sí? No sé si me entendiste. Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Y a quiénes les vas a pedir? A todo el que tenga factor de riesgo. Les comentaba a mis alumnos del grupo de práctica que la semana pasada me vino una doctora trayendo a su mamita, le hicimos el diagnóstico de osteoporosis y a la mamá. Pero si tienes un familiar de primer grado que tiene osteoporosis, probablemente eso se herede. Y la doctora me decía, doctora, ¿también me pido yo? A ver, ¿te gusta la leche? ¿Has consumido leche desde la... No, no me gusta la leche, no me gusta el queso, nunca he consumido, o he consumido porque me lo obligaron, ¿no? Le dije, dósate tu vitamina D, le salió en 7, el valor normal es más de 30. Sácate tu densitometría, y la doctora tiene pues 32 años, 33 años, muy, muy joven. Y le salió su densidad de la Z-score peor que la T-score de su mamita. ¿Por qué? Porque ella no le gustó la leche, no consumió alimentos ricos en calcio. Entonces, factores de riesgo, déficit de vitamina D, falta de o déficit de ingesta de alimentos ricos en calcio, tomar alcohol, ser sedentario, todo ello. Eso lo van a ver en su clasecita también, ¿ya? Igual cualquier duda lo vamos viendo. Ahora pasamos a otra imagen importantísima, básica pero importante. Y no por ser básica, deja de ser importante. La radiografía. Y vamos a poner una imagen prototipo. Esta es una radiografía de rodilla, ¿sí? Cuando pidan radiografía, aquí se ve una radiografía unilateral, ¿no? De la rodilla derecha. Pero cuando ustedes pidan una radiografía, pídanle radiografía de rodillas comparativa. Es mejor para poder ver y comparar entre ambas rodillas. Y aquí puede ser con una radiografía rodilla, columna, cadera, la que sea, pero ustedes tienen que describir toda la radiografía teniendo en cuenta la mnemotecnia tema, que lo van a tener en su mente nada más, ¿no? No van a decir, no lo van a expresar. Si yo les pediría, les diría, lean esta radiografía, porque ustedes ya pasaron radiología, ¿no? Estamos haciendo un repaso nada más. Lean esta radiografía, entonces en su mente van a decir, mnemotecnia tema,
Es más, le agregan la D, ¿ya? Tema. Entonces, la T, tejidos blandos, voy a describir tejidos blandos. La E, voy a describir espacio articular, ¿sí? La M, voy a describir la mineralización. La A, voy a describir la alineación, ¿sí? Y la D, voy a ver si hay deformaciones. Entonces, ¿cómo empiezo? Aquí, ¿no? Si yo fuera la alumna, diría, observo una radiografía de rodilla unilateral, rodilla derecha, antero-posterior, en la cual los tejidos blandos se ven correctos, el tejido celular subcutáneo, no hay calcificaciones, la masa muscular, se nota la silueta de la masa muscular del muslo y de la pierna, ¿sí? Luego me voy a espacios articulares. El espacio femorotibial medial, femorotibial lateral están respetados, no están correctos, no están pinzados. El espacio femororotuliano también lo mismo. La mineralización tiene una mineralización correcta o si por ahí encuentran una erosión, hay una erosión o hay una densidad mineral ósea disminuida y uso articular y van describiendo. Alineación, la alineación está correcta, no hay varo, no hay valgo. ¿Sí? Y deformidades, no hay osteofitos, ¿sí? Aquí me pareciera en el polo superior un osteofito, ¿sí? Y van describiendo todo, ¿ya? Entonces, lo mismo, si fuera una columna, también tejidos blandos, espacio articular, mineralización y alineación. En la columna, en la parte de alineación, tienen que describir si hay anterolistesis o retrolistesis, por eso es bueno describir todo esto, ¿sí? En sus prácticas, ojalá que vengan pacientes con radiografías para que ustedes mismos puedan describirle. No se olviden la mnemotecnia tema y le agregan ahí la D. ¿Por qué? Porque nos ayuda bastante a no olvidarnos de escribir ninguna zona de la radiografía y por lo tanto hacer un diagnóstico un poco más certero. Otra imagen que nos sirve es la ecografía. Aquí vemos partes blandas, las siluetas, pero no vemos exactamente la estructura. Y vemos muy bien todo el hueso en la radiografía, que es muy útil. Pero, ¿cómo hacemos para ver las partes blandas, los músculos, los tendones, los ligamentos? Solicitamos una ecografía. La ecografía nos sirve para ver nervios, bursas, tendones, músculo, nervio mediano, como en este caso, ¿sí? El nervio mediano, aquí le hemos hecho una medición. Antiguamente, para hacer diagnóstico de síndrome túnel carpiano, que es un síndrome que se caracteriza por parestesias del primer al cuarto dedo de la mano, parestesias que puede ser unilateral, bilateral, dolor, además de dificultad o falta de fuerza, dificultad para coger objetos, falta de fuerza, de eso se quejan los pacientes y dentro de las características del paciente es que elaboran mucho con las manos, puede ser mm, diseñadora de modas, puede ser una persona que se dedica a hacer peinados, ¿no? Hace tanto cepillado o planchado que usa demasiado la muñeca y se le inflama. Y el nervio se le hincha. Antiguamente se pedía electromiografía, ahora no. Ahora solicitamos una ecografía y en la ecografía medimos el nervio mediano. Si el nervio mediano, el área, en este caso, por ejemplo, el nervio mediano ha salido en valores de 17 milímetros cuadrados o 0,17 centímetros cuadrados, que eso equivale a 17 milímetros cuadrados. Tiene un síndrome de Carpiano severo. Un área menos de 10 es normal, de 10 a 12 es leve, de 12 a 15 es moderado y mayor a 15 es severo. Síndrome túnel carpiano severo, sin hacerle la electromiografía porque me cuentan muchos, yo nunca me he hecho, no sé si ustedes en algún momento o algún familiar, pero me cuentan los pacientes que es muy doloroso la electromiografía porque te van pinchando músculo a músculo, nervio a nervio. Pero con la ecografía que es muy útil, muy fácil de hacer, y no es tan costoso, es dinámico y a tiempo real podemos hacer el diagnóstico rapidísimo. Este es el nervio cubital, que también lo vemos a nivel del codo. También vemos otras patologías nerviosas. Por ejemplo, aquí vemos un neuroma de Morton, que es un tumor de nervio. El paciente siente como una corriente entre el tercer dedo y el cuarto dedo, como una corriente intensa. ¿Sí? Lo evaluamos, lo miramos y es un neuroma. ¿Sí? Este es de uno de mis pacientes, le infiltramos y el dolor se dio, ¿ya?
Entonces, a veces no es necesaria una resonancia, ¿sí? Una simple evaluación podríamos hacer el diagnóstico. Bien, entonces, para no pasar ello, la ecografía, recuerden chicos, nos sirve para ver todas las partes blandas, desde la piel, tejido cerebral subcutáneo, músculo, nervio, ligamentos, tendones. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tienen un síndrome de hombro doloroso, lo primero, ecografía, para ver qué, aparte del examen físico, obviamente, ¿no? Complementamos con una ecografía para ver cuál de los tendones está afectado. Si es el supraespinoso, infraespinoso, el bíceps, cuál de todos. Pero clínicamente, de acuerdo a nuestros test, porque eso lo van a hacer también en la teoría, hay test que te dicen, mira, no puede hacer abducción, entonces probablemente, y tampoco puede ser elevación, probablemente esté dañado el supraespinoso. No puede hacer rotación interna, probablemente esté dañado el subescapular o infraespinoso. Entonces, dependiendo qué movimiento está afectado, perdón, esta cosa ha salido, un segundo, déjenme cerrarlo. Dependiendo qué ¿qué movimiento está afectado? Ustedes sospechan la lesión. Y de acuerdo a esa sospecha, pues piden su ecografía. Descartar tendinitis del supraespinoso, descartar tendinitis del bíceps. O descartar esguince de tobillo, descartar esguince de rodilla. ¿No? Descartar artrosis también se puede ver por la ecografía. ¿Sí? Nos sirve de mucho para muchas patologías y lo vamos a estar viendo en su práctica. Otro examen de imágenes que podemos hacer es la capiloroscopía. Por ahí hay un mensajito, pero es la capiloroscopía. La capiloroscopía es un examen, quiero que vean acá, aquí, en la parte inferior derecha. Es una maquinita como si fuera una lupa. Es como un microscopio, pero gigante, que ve imágenes a gran amplitud, ¿sí? Es así, de mano, es como una lupita y vamos observando. La imagen que va generando, lo colocamos en realidad el aparato alrededor de la uña y la imagen que va a generar son estas imágenes. Aquí está la uña, a ver, para este lado está la uña y para este lado está la cutícula, la piel. ¿Ya? Entonces, vamos observando los vasitos, cómo llegan y luego regresan, cómo llegan, regresan. Y hay vasitos patológicos como estos que se han roto. Hay vasitos que ya están haciendo neovascularización. Hay vasitos gigantes que están a punto de reventarse. Este examen de imagen dinámica también, que lo podemos ver instantánea, ¿sí? Nos sirve para ver enfermedades difusas de tejido conectivo que mencionamos, ¿no? La primera clase. La artritis, lupus, Sjögren, esclerosis sistémica, miopatías inflamatorias. Pero en la que está protocolizado y aceptado es en la esclerosis sistémica. Si ustedes tienen un paciente con artralgias, fenómeno Raynaud, sí o sí hay que pedirle la capiloscopía. Encontramos lesiones, el diagnóstico de esclerosis sistémica está dado y es un diagnóstico temprano, ya, solo con ello. Y obviamente le vamos a pedir el ANA, y el anti-SSL70 y el anticentrómero. Con eso vamos a verificar el pronóstico de la paciente, ¿sí? Ahí haciendo las evaluaciones. La ecografía. La ecografía nos sirve para diagnóstico. Esto es hace años cuando estaba en la residencia, más de 13 años. Y también nos sirve para tratamiento. Hoy día en la práctica con las chicas hemos hecho un procedimiento, hemos hecho infiltración de 2 rodillas y nos sirve para procedimiento. Puede ser ecoguiado, sobre todo ecoguiado en articulaciones de difícil ingreso, por ejemplo, cadera, tobillo, ¿sí? Hombro, o para infiltrar nervios, como el caso del síndrome túnel carpiano. ¿Ya? En el caso de la rodilla es una articulación bastante práctica, es muy fácil de infiltrar, puede ser con o sin ecografía. Listo, chicos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Un dato importante también tiene que ver.
aunque ya pasaron radiología. La radiografía nos sirve para ver hueso. La densitometría me sirve para ver la densidad ósea, ¿sí? Cuánta fortaleza tiene el hueso. La ecografía me sirve para partes blandas. Todo lo que es blando lo voy a ver con la ecografía. Y dirán ustedes, doctora, ¿y la resonancia? Porque hay muchos pacientes que se sientan frente a ti, doctora, me duele la rodilla, quiero mi resonancia, o me duele la muñeca, quiero mi resonancia, ¿no? No necesariamente siempre vamos a pedir resonancia. Resonancia solo nos sirve y es la gold estándar para evaluar discos intervertebrales y radiculopatías a nivel de la columna, médula, ¿sí? En el caso reumatológico, ¿sí? Entonces, columna para ver hernias, para ver protrusiones discales, para ver radiculopatías. ¿Y cuando más usamos resonancia? Cuando queremos descartar una espondilopatía seronegativa y queremos determinar si la paciente tiene sacroileitis, también resonancia de sacroileitis. ¿Y cuándo más? Que sería la tercera. Cuando sospechamos de una patología en la rodilla, pero no es cualquier patología, es desgarro de ligamentos cruzados que están en el centro de la rodilla, que no lo vemos con la ecografía, y desgarro de menisco, porque el menisco en la ecografía lo vemos el tercio externo, pero no los dos tercios internos, que por ahí se nos puede estar escapando alguna fisura, alguna ruptura del menisco. Y entonces, en esos casos. Entonces, resonancia en la columna sacroiliaca y rodilla principalmente se pide ecografía, pero si sospecho de rotura de ligamentos cruzados o de menisco, pido recién ahí una resonancia, ¿sí? Listo, eso solo como para aumentarles. Hasta ahí una pregunta, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias. Se cuidan, por favor. Cualquier duda que tengan,